Bueno, el pastor ha venido hablando de las primicias, ¿cierto? Estamos en este tema, entonces, conforme a eso vamos a hablar sobre el dar, que es dar realmente fuera de lo humano, ¿cierto? Que sabemos que es dar en lo humano, pero vamos a mirarlo más a través de la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a Hechos 20:35. ¿Cuál es la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Dice la palabra del Señor. Aquí está, es Pablo, ¿cierto? En su despedida en Mileto, él se iba a ir y pues en eso le dijo a los que estaban allí: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Amén, hermanos. Despertemos. La palabra del Señor, ¿cierto? Más bienaventurado es dar que recibir. Contrario a lo que dice el mundo. Yo quiero, dame, llame, ¿cierto? Yo recibo y es difícil dar. Eso está en el ser humano. Es difícil dar, soltar el apego. Es muy difícil para el ser humano. Que somos humanos, estamos llenos de emociones, ¿cierto? Y la parte financiera sí que es difícil también, porque estamos en un mundo humanista. Bueno, ahorita va a lo transhumano, lastimosamente, ¿cierto? Pero estamos en un mundo humanista, materialista, lo que estamos hablando en el mundo ahorita, el tener, y como decía mi esposa, amarrar. Pero el Señor Jesús dice que no, tenemos más bienaventurados en dar, es dar que recibir, ¿cierto? ¿Qué significa la palabra dar? Dar, en el latín, viene el latín dare, que quiere decir ceder, rendir, entregar, ¿cierto? Y bienaventurado, ¿saben qué quiere decir bienaventurado? Feliz, 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 3 veces, ¿cierto? ¿Por qué 3? La unidad, ¿cierto? La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí el 3 en la Biblia quiere decir unidad, es poder. Entonces, poder es bienaventurado, ser feliz, ¿sí? Es ser muy bendecido, exactamente. Pero en el dar, también en la palabra de Dios vemos que el dar desde la parte humana se manifestó, incluso en Salomón, en Salomón, no el dar, sino en solo recibir. Entonces vamos a ver de esa parte errónea en la Biblia cómo se manifiesta esa parte. Vamos a la palabra Eclesiastés, capítulo 2, versículo 4 al 9. Recuerda que Salomón fue el hombre más sabio de la tierra, ¿cierto? Pero también se desvió los caminos del Señor. Y hubo un tiempo donde él decía estas palabras: engrandecí mis obras, edifiqué para mis casas, planté para mis viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Tremendo, ¿cierto? Que decía Salomón. Está un poquito como desviado, ¿cierto? ¿Qué le decía el Señor a los fariseos? Vamos a Lucas, capítulo 16, versículo 14. 14 y 15. Y ven también todas estas cosas, los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque los hombres porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Cierto? Dice que eran avaros en el versículo 14. Y también vemos en la parábola del joven rico, en Mateo
capítulo 19, versículo 21 al 22. Entonces llegó el joven rico, ¿no? Y le dijo que, le preguntó al Señor que cómo podría ser perfecto, y le dice al Señor, sí, le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El apego, lo material. Prefirió lo que tenía materialmente al reino de los cielos, ¿cierto? Y era un joven, bueno, seguía toda la ley, que es de la ley mosaica, ¿cierto? Honraba a los padres, diezmaba, ofrendaba, pero su corazón estaba ahí, no estaba en el Señor. Lo vemos también con Judas, ¿cierto? Discípulo del Señor. Vamos a Juan, capítulo 12, versículos 5 y 6. Es el evento cuando el perfume de alabastro es derramado en el Señor, ¿cierto? Y le dice Judas, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Está bien, ¿cierto? Bueno, pues pensó en los pobres. Pero dijo esto no porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón y tendiendo la voz se sustraía de lo que se echaba en ella, ¿no? Decía más por interés propio. Entonces ahí está lo que era el dar para ellos, que era totalmente equivocado y lo que el mundo maneja hoy. Resulta que la palabra dar en el hebreo, y en el hebreo benatnu. Benatnu quiere decir y darán. Ahí no nos dice mayor cosa. Pero resulta que es que el hebreo dice mucho. La palabra hebrea benatnu, como lo escriben ellos, se lee igual de derecha a izquierda. ¿Cierto? O sea, significa lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Eso nos enseña que cuando damos, nos estamos dando a nosotros mismos. Viene de vuelta. ¿Cierto? Esa es la forma en que lo queremos tomar. Cuando damos, estamos dando lo mismo que nos estamos dando, y viene de vuelta lo que estamos dando. Pero hay que tener cuidado con lo que estamos dando, ¿cierto? Porque ahí dice, viene de vuelta. ¿Qué estamos dando? Dios nos puso con un propósito en esta tierra, en todo, empezando por nuestra casa, el trabajo, la iglesia. ¿Qué le estás dando a tu esposa, varón? ¿Estás dando verdadero amor? ¿Estás dando tristeza, amargura, rabia, ira? ¿Qué están dando hijos? Rebeldía, desobediencia. ¿Qué están dando mujeres? ¿No están siendo la ayuda idónea para el esposo? ¿Qué estamos dando en el trabajo? Mostramos que somos cristianos, realmente tenemos esa esencia de Cristo nosotros manifestando lo que hacemos. Lo hacemos en la iglesia. ¿Qué estamos dando en la iglesia, hermanos? Todos, me incluyo. Porque es que lo que yo estoy dando se devuelve. Entonces no puedo esperar que Dios me prospere, que esté sano, esté feliz cuando yo no estoy dando lo que tengo que dar como hijo de Dios. Porque somos hijos de Dios, ¿cierto? ¿Y cuál es la esencia de Dios? Dar. Dar. Pero Dios es amor, y es amor. Dios no da rabia, no da ira, no da amargura, ¿cierto? Entonces no me digas que eres verdadero hijo de Dios cuando estás así, o cuando estamos así. ¿De qué nos sirve leer la palabra o meditarla si nuestra forma de actuar es diferente a la de Dios? Y como dice, eso viene de vuelta. Porque estoy enfermo. Porque las cosas no me salen bien. Porque no prospero. Que sigo lo mismo porque no crezco espiritualmente. ¿Qué estamos dando? Recuerden esa palabra, benatnu, ¿cierto? Se nos devuelve. Pero cuando yo doy, de verdad, como hijo de Dios, como principio del reino de Dios, ¿cierto? Pues el Señor sí nos va a bendecir realmente, ¿cierto? Vamos a Lucas capítulo 6, versículos 37 y 38.
Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os lo verán a medir. ¿Sí? Va acorde a lo que hablamos ahorita, ¿cierto? Conforme no juzguemos. Que perdonen. Ay, otra cosa tremenda, la falta de perdón en el pueblo cristiano, ¿cierto? Pero es que el Señor lo está diciendo. Pues que queda acuerdero, te vamos a dar a ti. ¿Conforme, cierto? ¿Qué quieren esto? ¿Que se nos dé una medida buena o lo contrario? ¿Cierto lo que esperamos? Que se manifieste de esa manera. Vamos a mismo Lucas capítulo 14, versículo 12 al 14. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. ¿Cierto? Nos llama eso a las buenas obras realmente, ¿cierto? A los que realmente necesitan, ¿cierto? Por eso decía Jesús al principio de la palabra, se debe ayudar a los necesitados, ¿cierto? Y seremos, como el día de recepción de los justos, la reina de los cielos. La expresión grande, una expresión grande del dar se da en 1 Corintios en todo el capítulo 9, ¿cierto? Que es la expresión natural de la generosidad, es un producto de la manifestación de lo que soy, basado en lo que yo porto y participante de la naturaleza divina, porque es la naturaleza de Dios. Recibimos de Él ese ADN, su genética, que es el dar. Todo esto es una expresión de dar, somos participantes de esa naturaleza, ¿cierto? Y nunca podrá ser una imposición. O sea, el que debemos no debe ser impuesto, lo exigido, ¿cierto? Que demos el diezmo, ofrenda, primicia, lo que quieras, no debe ser sentirlo como imposición, como carga. Debe estar en nosotros, inherente como naturaleza de Dios, el ADN de Dios en nosotros. Debe manifestarse así. Porque si es como una exigencia, sino que es una expresión de aquello que en realidad somos. Si para mí es difícil dar, es lo que yo estoy mostrando, lo que yo soy. Si no tengo ningún problema, realmente lo hago de corazón, con gozo, mostrando lo que realmente soy, ¿cierto? Pablo lo decía en sus epístolas, en el nuevo pacto, ¿cierto? Dado por la sangre de Jesucristo, en la economía de reino, pues mucha gente dice el diezmo ya no hay que darlo, eso es de la ley. Pero entonces ya damos es por gracia, la gracia del Señor. Ya lo damos por gratitud como un principio de honra. Entonces, ¿qué determina mi generosidad? Porque ahí viene el ser generoso, ¿cierto? En este nuevo pacto, digamos. Aunque Jesús dijo, ¿no? Yo no vine a abrogar la ley, vine a hacerla cumplir. Pero, digamos que el diezmo pues no es una obligación, lo hacemos porque queremos, porque entendemos que viene el Señor. Pero ¿qué determina mi generosidad? Podemos decir dos cosas: el por qué y a quién estoy dando, ¿cierto? Y es un acto de honra. Y eso lo vimos con Abraham y Melquisedec, ¿cierto? En Génesis 6, 14, 18, dice: Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Dice que Abraham dio el diezmo de todo lo que el Señor le había dado cuando derrotó a sus enemigos. Entonces, vio quién era y por qué lo estaba haciendo, ¿cierto? Y fue un acto de honra porque era sacerdote ¿de quién? Del Dios Altísimo.
Eso determinó la generosidad de Abraham en ese momento. Reconoció al sacerdote de quién era, el Dios Altísimo. Entonces, ¿a quién? ¿Por qué? Y es un acto de honra. ¿Por qué es un acto de honra? Dice, porque es el hecho por el cual respondo al Señor basado en lo que conozco y con gratitud doy. Porque recibo mucho más de Él. ¿Quién me va a dar más? ¿El hombre o Dios? Dios, ¿cierto? Pero a veces confiamos en el hombre y esperamos mucho del hombre. Pero la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿cierto? Escrito está. Entonces doy porque entiendo eso y porque sé que voy a recibir mucho más. No solo materialmente, espiritualmente, emocionalmente, ¿cierto? Mucho más de lo que pensamos, porque la palabra dice, los fundamentos de Dios son más altos que los nuestros, camino mucho más que los nuestros. Pero cuando lo doy en acto de honra, ¿cierto? Y entiendo por qué lo estoy haciendo y a quién lo estoy dando. Por eso habla ahorita que lastimosamente mucho cristiano ha tomado que la ley fue eliminada como excusa para no dar, ¿cierto? Eso es un error. Porque ahí está hablando delante de la generosidad. Vamos a hablar de 7 principios de dar como gracia de Dios, ¿cierto? Porque la palabra dice en Mateo 10, versículo 8, dice la palabra de Dios en Mateo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Lo que sea es dar de gracia, porque todo es por gracia, no por otra cosa, no porque no merezcamos, que somos imperfectos, todos fallamos, ¿cierto? Entonces por gracia, por misericordia, lo damos de gracia también. Entonces, vamos a ver 7 puntos rápidamente. 1, primero, dar voluntariamente. Aquí nos vamos a basar en 2 Corintios, el capítulo 8, que habla de la iglesia de Macedonia. Un ejemplo muy interesante para ver con lo que vamos a hablar ahorita. Dice la palabra del Señor: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Paremos ahí. ¿Los obligaron? Ellos lo pidieron. Lo pidieron voluntariamente. ¿Por qué? Por reconocimiento a quien daban, ¿cierto? Versículo 3. Dice, pues con agrado anda conforme a sus fuerzas, 4, perdón. Otra vez el 4, Jorge. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar al servicio para los santos. Les dieron voluntariamente porque saben para quién era, para los santos, para la obra del Señor. Suerte que santo es apartado, ¿no? No son los santos de la católica, santo es apartado. Entonces, está eso, ¿cierto? Dieron privilegio, lo toman como un privilegio. ¿Pero eran ricos los de Macedonia? ¿Qué dijo al principio? Profunda pobreza. Que ni siquiera era, dice profunda pobreza. Y dieron voluntariamente. Por reconocimiento, ¿cierto? Entendieron por qué, para quién, y como una honra, es un privilegio que estaban pidiendo ellos que les dejaran dar. 2, dar gozosamente. Entonces vamos al versículo 2 otra vez, por favor. Dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundando en riquezas de su generosidad. Pero dice que estaban en grande prueba de tribulación. No estaban tranquilos.
¿cierto? Estaban allá en la casa tranquilos, viendo televisión, no. Grande tribulación. Estaban en prueba. Entonces, ¿por qué nosotros nos quejamos? Como el pastor decía ayer con Abraham, ¿cierto? Ah, es que esta situación económica está muy dura, es que no hay trabajo, es que complicado, tengo apenas lo del el mes. Anda en gran tribulación, pero que abundaron la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Abundaron en riquezas de su generosidad. Generosidad no, yo no soy generoso porque tengo. Cambie de concepto. No soy generoso porque tengo. Porque el Macedonia no tenía. Pero abundaron en gozo, por el gozo del Señor, eso es lo que tenemos que tener. No hable la felicidad, el gozo del Señor. Por eso abundaron, ¿cierto? Les dieron gozosamente, ¿cierto? Ese era un real gozo de gratitud, de convicción, y abundaron en generosidad, ¿cierto? O sea, no por emoción, no por el momento, porque estaban con Pablo, no. O por manipulación de terceros, o porque iba a obtener algo, no. Por gozo, gozo grande, un real gozo, ¿cierto? De esa parte. No por una exigencia, ¿cierto? Porque damos con alegría, con gozo, no por exigencia, sino en el propósito en el cual el Señor nos establece. No por necesidad, sino por generosidad y desde la prosperidad que el Señor nos da. También, ¿cierto? Entonces tenemos ya dos, damos voluntariamente y damos por gozo, ¿cierto? Pero también habla la palabra de Dios que demos de acuerdo a nuestra prosperidad, ¿cierto? Según somos prosperados. Vamos a 1 Corintios, versículo 16, capítulo 2, capítulo 16, versículo 2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Dice, cada primer día de la semana, cada uno, cada día de la semana. Entonces habla primero, cada uno, individualidad, ¿cierto? Individualmente. No los que ganen más, cada uno, gane mucho, poco, ¿cierto? O poquito, voy a dar, ¿cierto? ¿Cómo? No, eso hace parte del segundo. No, vamos a mirar ahí, ¿cierto? Desde la parte de lo que somos prosperados, el dar. Entonces, con este versículo dice, cada primer día de semana, cada uno de vosotros, aparte, para dar, es individualmente. ¿Sí? Dos, sistemáticamente, porque dice cada primer día de la semana. Entonces ya debe ser sistemático. Eso demanda disciplina. Eso demanda ser buen administrador. Cuando administramos bien, siempre vamos a tener para dar. Y tres, ¿desde qué posición se hace? Se hace desde la prosperidad, como dice, cada uno según ya haya sido prosperado, ¿cierto? Desde esa posición. No por un golpe de suerte cuando me llegó algo extra, ahí doy. Me daba porque estoy así ajustado y no me sobra, y no. Y cuando ya me llegó algo diferente, voy y doy. No. Debemos emprender, ser emprendedores, ¿cierto? Porque es que, ¿quién prospera? ¿Quién es el que prospera? Dios, ¿cierto? Pero debemos emprender, debemos pedirle al Señor diseños que sean de Él, ¿cierto? Él es el que prospera, realmente Él. Fácil, no es fácil, no digo que sea fácil, no son golpes de suerte, es un proceso, pero Él es el que prospera, y si me prospera, puedo dar, ¿cierto? Y doy, ¿cierto? Desde esa posición, estoy por emprendimiento, dependiendo por esa productividad y esa verdadera prosperidad, ¿cierto? Pero cuando somos prosperados, bendecidos, y estamos en lineamientos y el Señor nos da más, no solamente es para nosotros, ¿cierto? No es que, listo, ya como tengo más, empiezo. Dice que es para abundar en toda buena obra, para que abundemos en toda buena obra. Nuestro corazón debe estar primero dispuesto en eso, porque el que me bendice, el que me ha dado es Dios, no fue los negocios que yo hice, ¿cierto? Claro, guiados por Dios, pero fue Él, su mano siempre ha estado ahí, entonces debo pensar en la buena obra
que se está realizando a través de la iglesia o donde es otra obra que se está haciendo donde yo puedo dar, ¿cierto? No somos prósperos porque nos sobra dinero, sino por la generosidad y por participar de la buena obra de Dios, ¿cierto? ¿Somos prósperos porque nos sobra dinero? No, ¿cierto? Somos prósperos por la generosidad y por participar de la buena obra de Dios. Eso es prosperidad. No lo que muestra el mundo y lastimosamente muchas iglesias están mostrando, la falsa prosperidad, el evangelio de la prosperidad. No es lo material. Próspero es ser bendecido en todo. Saben financieramente, ¿cierto? Pero empezando en mi casa, unos hijos obedientes, matrimonios, ¿cierto? Respeto mutuo, que estoy sano en salud, que puedo ayudar a los demás, que soy reflejo de Cristo, eso es ser próspero. Que Cristo se refleja a través de mí, esa es la prosperidad, verdadera prosperidad. Pues, era como un paréntesis ahí, vamos a tercero, dar generosamente. De ahí lo vemos volvemos otra vez a 2 Corintios 8, con la iglesia de Macedonia. Dice que abundaron en gracias a Dios y en generosidad, ¿cierto? En el dar y dar generosamente vale más la actitud que la cantidad que estamos dando. Eso es lo que mira Dios. Claro, y está bien, si tenemos para dar abundante, perfecto, súper. Pero mucha gente se queda con eso, porque doy mucho, ya estoy bien. Y tengo como permiso para hacer otras cosas. ¿No? Dios mira la intención, el corazón con que diste. Dice que el Señor mire en su corazón, ¿cierto la palabra? Y Dios ama al dador alegre. Vale más la intención que estamos dando que la misma cantidad que estamos dando. Para el Señor, si eso es lo que más cuenta. Eso muestra honra, sacrificio y generosidad. Debo mirar cuando estamos dando y medir nuestro corazón. ¿Por qué lo estamos dando? ¿Con qué actitud estamos dando? ¿Para qué lo estamos dando? ¿Cierto? Esa es la parte de la generosidad. Medir la condición económica, no medir la condición económica, sino la condición de mi corazón en el momento en que estoy dando. ¿Sí? Creo que también dice que si tienes algún problema con tu hermano y llevas al altar a la ofrenda, deja tu ofrenda y soluciona que tienes con tu hermano. ¿Cómo está mi corazón? ¿Estoy dando generosamente realmente? ¿Estoy dando como principio de honra? Para que todos trabajemos en eso y veremos cómo estamos cuando estamos dando al Señor. Porque eso se llama fuego extraño. ¿Sí sabían? Hay mucho fuego extraño que a veces inconscientemente lo hacemos. ¿Sí? Saúl lo hizo. Se quedó sacerdote y antes de que llegara Samuel, hizo y Señor, ese fuego no lo mandé yo a hacer. Muchos lo hicieron. Se está viendo mucho fuego extraño. Es cuando yo voy a dar y acabo de pelear con un hermano o con mi esposo, y voy a ofrendar, eso se llama fuego extraño y eso no lo recibe el Señor. Entonces, hay que tener atención a eso también. ¿Cierto? Hay que examinar primero, más que lo que estoy dando, la intención que estoy dando en el momento de dar. Cuarto, dar con sacrificio y esfuerzo. El sacrificio y el esfuerzo, ahí vemos que lo dice Macedonia, ¿cierto? Abundan en profunda pobreza y están en grande tribulación. Sacrificio y esfuerzo, ¿cierto? Y eso es igual para todos. Para el que tiene y el que no tiene, para el empresario, para el empleado es igual para todos, ¿cierto? Demanda sacrificio y esfuerzo. Así la cantidad sea diferente. Porque es un principio poderoso y es lo que Dios espera de cada hijo. Hay que esforzarnos en la gracia, que fue lo que se esforzaron en la iglesia de Macedonia, en la gracia. Sobreabundaron en gozo y en gracia. Por eso te pedían dar, ¿cierto? ¿Sacrificar en qué sentido? Digamos, me iba a comprar algo nuevo, pero
en ese momento la obra del Señor necesita que yo participe. Entonces, no me compro lo que yo quería, dejo mi deseo a un lado y doy para la obra. Eso es sacrificio, ¿cierto? Sacrificio de los deseos de la carne y doy. Hoy estoy en una situación económica muy difícil, pero tengo fe, ¿cierto? Y con esfuerzo doy, así deje pagar otras cosas. Porque es que Dios sé que me va a dar más. Dios siempre pide cuando te va a multiplicar. Ten eso claro. Siempre que Dios te pida es porque te va a multiplicar. Entonces, muchas veces empieza la batalla de la fe. Cuando la obra necesita, cuando alguien más necesita, yo tengo lo justo, cuando yo no tengo, y empieza la lucha y no doy, ¿cierto? Pero es que ahí el Señor dice que nos demanda esfuerzo, sacrificio y esfuerzo. Eso suena fácil, ¿cierto? Hay que hacerlo. Les va a dar testimonio de nosotros. En diciembre nosotros tenemos un centro médico, ya hace 10 años, dado por el Señor en oración. ¿Cierto? Gloria a Él, nos ha bendecido y hemos avanzado. No ha sido fácil, pero el Señor siempre está con nosotros. Resulta que en diciembre teníamos propuesto ir a una fundación de unas niñas a llevar cosas, y a ir allá y estar allá. Y resulta que veníamos bien, y terminando en diciembre la situación se complicó. Bajó la consulta, bajó todo. Y cuando llegó el momento que íbamos a ir, realmente no teníamos para llevar lo con que íbamos a apoyar, estábamos así. Había un dinero que estaba para otra cosa diferente. Ahí ya habíamos comprometido, vamos a orar hacia a dónde ir, porque yo guiaba por eso a dónde teníamos que ir. Y lo único que nos teníamos, invertimos eso en esa plata y fuimos. Y estábamos como, eso fue el 9 de diciembre. Seguía la quincena, pagar empleados, vacaciones, y no había nada, no había nada. Hicimos eso, oramos, y el Señor le dio una estrategia a mi esposa ese fin de semana, después de que a los 2 días de que hemos ido a donde esta fundación, y llegaron pacientes para empezar en enero, pudimos salir a vacaciones nosotros, y fue tremendo cómo el Señor devolvió lo poco que dimos de una forma sobreabundante. Fuimos allá, compartimos con las niñas, imagínense, una comunidad católica. Fuimos allá, bendecimos, oramos allá, como y todos, y mi esposa hizo oración. A los días fuimos a un banquete que nos invitaron, allá nuevamente compartimos con ellos, y ya estamos ya programando unas actividades con ellos. Dios puso en nuestro corazón, lo hicimos a pesar de que no teníamos, que era complicado, pero fue en fe. Sacrificio y esfuerzo. Y el Señor se manifiesta. Fácil cuando tenemos, pero Él dice sacrificio y esfuerzo, es un principio de reino. Macedonia lo hizo, mucha gente lo hace, muchos hermanos lo hacen, no digo que usted no lo haga. Pero les cuento testimonio porque sí, lo hace uno y no ve tremendamente la respuesta del Señor, ¿cierto? Ahí dice que porque los macedonios, ¿sabe hace cuánto le estaban pidiendo a Pablo eso? Hace un año venían los macedonios, no era ese momento nomás que Pablo estaba ahí, alguien venía rogándole a Pablo que los dejara dar. Pero Pablo decía, pero es que más bien ellos tienen que recibir, porque es que están muy pobres. Y ellos llevan un año rogándole a Pablo para que los dejara. Tremendo, ¿cierto? No tengo y estoy rogando para dar, porque su abundo en gracia, porque es un don de Dios, porque tengo la fe de que todo es de Él. Eso debemos tomarlo, ¿cierto? Porque es que eso realmente Pablo entendió que era la gracia de dar, ¿cierto? No parte de nuestra economía, nuestra vida económica, sino de la posición de nosotros en el reino. ¿En dónde estoy en el reino yo? Me pone estoy bien o estoy mal económicamente. ¿Dónde estoy en el reino? ¿Dónde estoy ubicado? ¿Dónde estoy conociendo a Dios? ¿Estoy realmente buscando a Dios? Estoy buscando siempre lo mío. ¿Cierto? Entonces, por eso dice sacrificio y esfuerzo, ¿cierto? Dar con insistencia. Ahí hablamos ahorita. Esa insistencia es lo que Macedonia, un año rogando para dar.
Este otro principio, dar con insistencia. Vamos a dar. Por eso dice, bienaventurado dar que recibir. Desde la palabra de Dios. Entre más demos, más vamos a recibir. Como Dios quiera y como a Él le plazca. Yo no voy a limitar a Dios a decirle, no, ya Él es soberano y Él dará. Como Él quiera nos retribuirá. Y en el momento en que Él quiera. Pero seamos insistentes en dar. Entonces tenemos con sacrificio de esfuerzo y con insistencia, ¿cierto? Versículo 5. Y no como lo esperamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y se dieron a sí mismos primeramente al Señor y luego a nosotros. ¿Sí? Se dieron ellos primero antes de la ofrenda a Dios. Primero, eso marca gran diferencia, ¿cierto? En el esfuerzo y sacrificio de dar. Damos, pero no nos damos, que eso es lo otro. ¿Cierto? Damos, pero no nos damos nosotros al Señor. Eso es lo que tenemos que mirar, ¿cierto? Por eso a veces, lastimosamente, cuando ofrendo y diezmo, muchos cristianos lo toman como una excusa para no servir en la iglesia. No, yo doy, pero no sirvo. Ya es suficiente con dar. O el domingo, ofrenda, de mi diezmo, ofrenda, ya. Pero es que dice, me doy primero a mí mismo. Dice, primeramente yo. Y luego nosotros, por voluntad de Dios. Preguntémosle al Señor, ¿qué quieres que yo haga en la iglesia? La mies es mucha, pero los obreros pocos. Necesitamos, si hay gente en la iglesia, que se comprometa con la iglesia. Hay muchas cosas para hacer en la iglesia. Démonos primero nosotros mismos, a la obra del Señor, o por fuera, pero démonos, ¿cierto? Sexto, dar objetivamente. La iglesia macedonia lo identificó cuando ellos entendieron que el servicio era para los santos. No era para pagar el local de una iglesia, la renta, era para el servicio de los santos. ¿Cierto? Muy claro cuando dice en los primeros versículos. ¿Cierto? Consideraron la ofrenda, sino que la ofrenda como un servicio. ¿Cierto? Cada expresión de nuestra ofrenda es un servicio a Dios. No tenemos que darnos a Él, tenemos que servir al Señor. ¿Cierto? Eso es ofrendar. Esa expresión de nuestra ofrenda, un servicio a Dios, al reino y a los santos. Si no lo tomamos como un servicio, se puede sentir como una carga, ¿cierto? Si la ofrenda yo la estoy tomando, no tomo como un servicio, que realmente es para lo que es, para Dios, para su reino, para los santos, si yo lo tengo claro, no será una carga. Pero lastimosamente muchos lo toman como una carga. Entonces cada mes que van al presupuesto, examinan y están en los gastos. Pero como estamos en una economía tan fluctuante ahorita, todo ha subido, ¿cierto? Entonces está muy costoso. Hay que hacer recortes y miran, uy, no, aquí no puedo, aquí está el arriendo, aquí está esto, no, el pollito me gusta mucho, no, aquí no va a cortar. Cortémosle aquí a la iglesia. Ese es el enemigo, ¿cierto? Y las fortalezas que tenemos. Pero hay un error muy grande. Los que hacemos presupuesto, y la gente que es juiciosa, sé que son juiciosos, hacen presupuesto, no pueden poner la ofrenda o la iglesia en los gastos. Es un error grandísimo que están haciendo, ¿cierto? Eso no es un gasto, es una inversión. Cachen, borren y colóquenlo en inversiones. ¿Ustedes invierten? ¿Tienen inversiones? ¿Hacen inversión? ¿Alguna financieramente? ¿No? ¿Sí? ¿Corre? ¿Sí?
Eso no es tan activo porque si la debe, no. Si es un gasto. No. Una inversión es invertir en bolsa, en divisas, ¿cierto? Inversiones en otras fuentes diferentes. Entonces, a sacarlo, eso es si no lo ha hecho, es la primera inversión que tiene, ¿cierto? Porque esa inversión será retribuida realmente en tu vida. Cuando tomo la ofrenda como una inversión, voy a ver la respuesta grande del Señor, cómo me retribuye. Pero no solo financieramente, ¿cierto? Me retribuye en salud, en inteligencia, en capacidad en bienestar, en productividad, ¿cierto? En la parte empresarial me va a producir mucho más. Entonces es una inversión, ¿cierto? Porque ¿qué dice tercera de Juan 1:2? Amado, yo que seas prosperado en todo, ¿cierto? Las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Está encerrado todo, sí? Amado. El Señor nos ama, dice amados. Yo creo que ustedes sean prosperados en todo. No solo dice en todo. Y además de eso, y que tenga salud. ¿Por qué el Señor da énfasis en eso? Porque la enfermedad se ha arraigado mucho en el pueblo de Dios. Y más ahora con este cuento de Omicron y toda esta gripa, ¿cierto? Y todo este cuento que el mundo de la enfermedad está arrasando y está bien el temor por enfermedad, tantas cosas, ¿cierto? Es que dice que no. Tenga así como prospera tu alma, mis emociones, mis sentimientos. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Está bien? ¿Cómo están nuestras emociones y sentimientos? ¿Están bien? ¿Están alineados con el Padre? ¿La mente y corazón están aliados a Dios? Porque engañoso, más que todo lo que hay perverso es el corazón, ¿cierto? Eso es estar alineado, mente y corazón, y alineados al Padre. Porque quiere que seamos prosperados en todo, ¿cierto? Por eso la ofrenda es una inversión. Por eso nosotros debemos alabar a Dios en estos tiempos difíciles, ¿cierto? Una enfermedad catastrófica es algo tremendo, acaba con la economía de cualquiera. Solo el hecho de que no tengamos un cáncer que me esté consumiendo, ¿cierto? O que esté postrado en la cama, ¿cierto? Eso, hay que alabar a Dios por eso. Es tremendo, ahí ya no vale dinero. Es tremendo cómo se acaba una economía con las enfermedades ahora. ¿Cierto? Hay mucha enfermedad autoinmune, complicada. El enemigo sabe de eso. Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos emocionalmente porque emocionalmente daño mi cuerpo. Y físicamente hay que comer mejor, ¿cierto? Es importante, esta realidad que el Señor nos ha llamado a hacer. Porque Él quiere que seamos prosperados en todo. Y 7, dar conscientemente, ¿cierto? 6 fue objetivamente. Ahorita se lo repito. Y el 7, dar conscientemente. Vamos al versículo 10 de 2 Corintios 8. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. ¿Qué es lo que les decía? Dice, comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Porque ¿quién puede el querer como el hacer? Dios, ¿cierto? Entonces el Señor puso el querer como el hacer en ellos. Pues tener el deseo, y lo hicieron, ¿cierto? Hicieron conforme a aquello que tenían, ¿cierto? Pablo exalta eso desde el año pasado, a pesar de su profunda escasez, ¿cierto? Y la existencia de que era un privilegio que pudieran dar. Entonces nosotros no debemos quedarnos solo con el anhelo, ¿cierto? De hacer o de dar. Que lo que le decía ahora, sí, voy a dar. Ah, listo. Ahora que es el 30, la primicia, voy a dar la primicia. Pero resultó otra cosa. Me quedé con el 6 y no lo hice, ¿cierto? Entonces tuve el querer, pero no hice el hacer. Se llama codicia. Cuando pongo otra cosa diferente al reino de Dios, ¿cierto? O a su obra. Porque es muy claro. Que más buscar, realmente el reino de su justicia y todas las cosas serán añadidas. Mateo 6:33 lo dice.
De todas las cosas añade todas. Pero primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces me puedo quedar en eso. O también nos decimos hacerlo, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y no lo hago. Se llama hipocresía. Ah, es que ahora que tenga tiempo, es que ahora sí cuando tenga esto. Voy posponiendo, postergando, ¿no? Procrastinación. O voy a la codicia o me vuelvo un hipócrita. No, hay que propender porque ponga a Dios el querer como el hacer, así como hizo con la iglesia de Macedonia, ¿cierto? Si está el deseo, entonces Dios va a abrir la oportunidad para hacerlo. Dios determina si hay la decisión, pero pidámoslo. ¿Cierto? Póneme el querer como el hacer, Señor, de dar en tu iglesia, de dar, de que derribe todas las fortalezas que me han impedido dar. ¿Cierto? Cada expresión de dádiva que damos son expresiones de gracias, de gracia de Dios, ¿cierto? Esto está en ellos y es a nivel espiritual es muy poderoso. En espiritual se rompen muchas cosas cuando nos damos primeramente a nosotros y damos para el reino. Entonces, los 7 principios eran: 1, dar voluntariamente; 2, dar gozosamente; 3, dar generosamente; 4, dar con sacrificio y esfuerzo; 5, dar con insistencia; 6, dar objetivamente; y 7, dar conscientemente, ¿cierto? Consciente de lo que estoy dando. Eso es lo que vamos a dar. Pero vamos a dar 5 puntos. ¿Por qué no damos? Primero, no damos para que Dios nos dé. ¿Qué dice Romanos 8:32? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces no damos para que Dios nos dé, porque ya nos las dio. Ya nos dio todas las cosas. Si nos dio su único Hijo, ¿será que nos puede dar todo lo demás? Entonces no damos para que Él nos dé, ¿cierto? No damos para que Dios nos bendiga. Hermano, dé para que Dios lo bendiga. Hay que dar para que Dios lo bendiga más. Para que Dios lo bendiga. Hay que dar porque Dios lo bendice. ¿Sabe que no? Dios nos bendice todo el tiempo. Génesis 1:28, ¿qué dice? Y los bendijo Dios. Ya, desde que creó el mundo, y los bendijo Dios. ¿Y qué dice Efesios 1:3? Bendito sea Dios para nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. ¿Te está dando para que Dios te bendiga? Le dice, Señor, bendíceme más, ¿cierto? Pero no demos para que no para que nos bendiga, porque es que ya Dios nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo grandemente, ¿cierto? No damos para que Dios abra los cielos. Porque el año antepasado, ¿cuál fue el lema que tuvo la iglesia? ¿Qué es la palabra? ¿Se acuerdan? ¿Qué versículo era? ¿No se acuerdan, hermanos? Mateo 3:16, por favor, Jorge. Eso fue el año antepasado apenas. Ay. Entonces era que los cielos no se abrieron. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego el agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Recuerdan que eran los cielos fueron abiertos, remanente de fe y amor, los cielos fueron abiertos. Ya fueron abiertos. No hay que dar para qué. Una cosa es que no los debemos cerrar, ¿cierto? Que es diferente. Pero ya los cielos nos fueron abiertos. Sigamos dando, démonos nosotros y sigamos dando para la obra del Señor. No vamos por emoción o por manipulación, como vimos ahorita con la iglesia de Macedonia. Dieron porque tenían el deseo de hacerlo, ¿cierto? Aparte de su tribulación. Y doy con mentalidad de agradecimiento.
Primera Tesalonicenses, capítulo 5, 16 al 18. Primera sí. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estar gozosos, orar sin cesar, ¿cierto? Y dar gracias, ¿cuándo? En todo, ¿cierto? En todo, es en todo, ¿cierto? Porque esa es la voluntad de Dios con vosotros, con nosotros en Cristo Jesús. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, por eso esa es la mentalidad que tenemos de agradecimiento que debemos tener, ¿cierto? Porque Dios ama al dador alegre. Amén. Amén.